Hola amigos, bienvenidos a la segunda entrega sobre cambio climático dentro de mi lista de biotecnología y medio ambiente de mi canal Son las cosas de Daniel. Bien, en esta segunda entrega vamos a hablar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Si recordáis, en el vídeo anterior nos habíamos quedado aquí en la relación que existe entre emisiones de gases de efecto invernadero y la temperatura. Creo que a la vista de este gráfico, como comentábamos, es imposible asumir la idea de que el CO2 atmosférico no está relacionado con la temperatura de la biosfera. Y además debemos tener en cuenta que ese CO2 nunca ha sido tan alto como en la época actual. Con estos dos argumentos no se sostiene el negacionismo y por tanto vamos a profundizar en el vídeo de hoy sobre este aspecto. Para ello nos vamos a ir a el panel intergubernamental del cambio climático, el IPCC, que nos dice que el CO2 es responsable del 60% del calentamiento global. Es decir, este gráfico es el 60%, pero este gráfico incluye también los CO2 equivalentes, es decir, no solo emisiones de CO2 propiamente dicho, sino de otros gases de efecto invernadero. Como sabéis, las emisiones de CO2 son el principal efecto, lo dice el IPCC, y el aumento de CO2 ha sido de un 0,3% cada año, por lo que aproximadamente ahora, en la época actual, es de un 30, un 35, 40% superior, porque estos datos ya son un poquito antiguos, al que había en la revolución industrial, nada menos. Siguiendo esta tendencia del aumento de CO2, como veis en los gráficos de aquí abajo, en el 2060 podríamos llegar a ser el doble el nivel de CO2 que había antes de la época de la revolución industrial, que es cuando más o menos empieza el proceso. Y a finales del siglo XXI llegaría a ser 4 veces mayor. Bien, esto es evidentemente a fecha del 2023 en el que estamos, ya se empiezan a ver los efectos de manera cada vez más clara. Esto es evidentemente algo preocupante. Si vemos en el gráfico de abajo esa subida de la temperatura del CO2 y los gases de efecto invernadero, que lo veis aquí en azul a la derecha, y incluyendo el efecto de los aerosoles, porque claro, los aerosoles, es decir, las partículas en suspensión, son responsables de la interceptación de la luz solar y por tanto están un poco atenuando el efecto del cambio climático. Es decir, si la atmósfera fuera más limpia, el efecto del cambio climático sería todavía mayor. De esto hablaremos en el último vídeo cuando hablemos de algunas de las soluciones de geoingeniería que hay para evitar el efecto del cambio climático. Bien, estos son los datos observados en rojo y la tendencia, como veis, en azul claro. Si vemos el efecto de los distintos gases de efecto invernadero, pues vemos que el CO2 es predominantemente el gas de efecto invernadero más fuerte. Más fuerte no en intensidad, sino en cuantitativamente, en conjunto. Sin embargo, el metano es varios órdenes de magnitud superior al CO2 en efecto, pero es menos abundante y por tanto representa el 15% del gas del efecto invernadero. Bien, las principales fuentes de metano, como sabemos, es los arrozales, pantanos, las turberas. Concretamente en la tundra se almacenan enormes depósitos de metano y la basura en descomposición, porque se produce metanogénesis por microorganismos cuando la basura orgánica no se trata convenientemente. También el metabolismo ruminal, sobre todo si al ganado no se le da alimento sano, digamos, se le dan harinas proteicas que están ya prohibidas en la Comunidad Europea de origen animal, y la producción de combustibles fósiles, también es responsable de las emisiones de metano. La vida media del metano es de 10 años, por lo que el efecto también es muy importante. También se habla del efecto del vapor de agua en la atmósfera, que también se calienta y por tanto pues, es un gas que podríamos considerar también de efecto invernadero, aunque sus emisiones principalmente son debidas al calentamiento global y por tanto es un efecto indirecto. Y también se habla mucho del óxido nitroso producido por la agricultura industrial, ciertos sectores industriales también, y del efecto de los clorofluorocarbonos, que es principalmente sobre la capa de ozono, pero que también tendrían algún efecto sobre el calentamiento global.
Los clorofluorocarbonos sabéis que han sido responsables de los agujeros en la Antártida, sobre todo de la capa de ozono, y la humanidad reaccionó rápidamente ante este hecho y se pudo controlar la producción de clorofluorocarbonos, por lo cual ya hemos tenido cierto éxito en algunas iniciativas globales que podríamos tratar de repetir en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, uno de los factores que más va a incrementar los niveles de CO2 en las próximas décadas es la incorporación a la actividad industrial de países no muy industrializados del tercer mundo. Se espera que el nivel de CO2 se duplique por esta causa en el próximo siglo y se prevé un aumento de temperatura en la Tierra de 1 a 3,5 grados en los próximos 100 años. Estos datos, insisto, ya son un poquito antiguos y la tendencia va en aumento. Hay que tener en cuenta que en la pequeña edad del hielo, que fue un periodo anormalmente frío, ocurrió entre 1570 y 1730 y obligó a miles de campesinos a desplazarse hacia el sur, de Centro Europa. Y esto provocó un montón de guerras y de problemas. Y eso solo con un cambio de 0,5 grados. Os podéis imaginar con un cambio de 1 a 3,5 grados el efecto que vamos a tener. En la siguiente imagen, tomada de los satélites de la Agencia Espacial Europea y de la NASA, vemos las emisiones en julio, a finales de julio del 2023, de CO2. Se ve con color verde, más intenso, en las zonas de mayor producción, aquí en el África ecuatorial y en las zonas del centro de España respecto al resto de Europa, centro-sur. En estas fechas están ocurriendo incendios forestales, por tanto podríamos asumir que estas zonas de concentración de CO2 son debidas, y de hecho es así, a los incendios forestales. Cuando analizamos, gracias a los satélites de la Agencia Espacial Europea y de la NASA, estas emisiones, vemos también el efecto de los incendios, que es relativamente sencillo de detectar por los satélites porque el espectro de calor que emiten, la radiación infrarroja que emiten, es perfectamente detectable por dichos satélites. Y ahí vemos una cosa que me interesa, lo he dicho al principio de esta serie, desmontar los dos extremos, por un lado el negacionismo y por otro estos movimientos antiglobalización que nos tratan de llevar a la edad de piedra. Bien, como sabéis, ha habido mucho debate político sobre, ligado a Brasil en concreto, con el gobierno de Bolsonaro, y esta fotografía ha sido tomada cuando ya gobierna Lula da Silva. No podemos politizar este tema del cambio climático. Se le acusó a Bolsonaro de ser responsable de los incendios en la Amazonia. Bueno, ahora gobierna Lula y sin embargo tenemos los mismos incendios. Es un problema de modelo de desarrollo y es un problema que no debería politizarse. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo de desarrollo y tratar de que Brasil y otros países salgan de su situación de desequilibrio económico interno sin cargarse sus recursos naturales, evidentemente. Y para eso la biotecnología tiene mucho que decir. Va a rendir más, por ejemplo, la extracción de componentes químicos en las selvas tropicales ligados a metabolismo secundario de plantas, por ejemplo, que deforestar la selva para plantar cualquier cultivo. 1 kilogramo de productos secundarios de plantas, de herbicidas o de cualquier otro producto que queramos extraer de dichas plantas, es mucho más rentable, pero para eso se exige una tecnología que debería ser transferida por los países más desarrollados para evitar precisamente un problema que es a nivel global. De esto hablaremos en el último capítulo. Pero también quiero llamar la atención sobre el África ecuatorial. La intensidad de incendios que están ocurriendo en estas zonas es muy importante. Luego tenemos incendios en la taiga, incendios en bosques tropicales de China e India, incendios también en el bosque boreal de Norteamérica. Esto es uno de los factores de emisión más importantes de gases de efecto invernadero, los incendios forestales, y exige una estrategia de cambio de modelos y de concienciación para evitar estos problemas. Y no nos olvidemos de las emisiones de óxido nitroso, muy ligadas a la agricultura intensiva. Ahí vemos cómo los países, a fecha de verano, finales de julio del 2023, que más están emitiendo óxido nitroso son la India y China. Y esto nos lleva a un debate. Si recogemos el óxido nitroso
el dióxido de carbono y el metano y los unimos en gases de efecto invernadero en general, tenemos este gráfico en el que observamos que los países que más están emitiendo son con diferencia China y la India. Y Europa se acerca cada vez más a un nivel de emisiones cero, equivalente cero me refiero. Es decir, a no aumentar sus emisiones respecto a las medias que tenían antes de Kioto. Y claro, el esfuerzo por controlar las emisiones es totalmente asimétrico. Y dado que se trata de un problema global, es evidente que los organismos internacionales deberían exigir responsabilidades, la ONU y la UNESCO, los organismos que tienen algo que decir sobre este tema, a estos países que emiten más, porque evidentemente nos están perjudicando a todos. Pero yo en este vídeo quería también que analizáramos un factor que me parece de enorme importancia para entender qué está pasando, que es las emisiones por sectores de actividad. Este gráfico, sacado de organismos internacionales, vamos a analizar cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero, aquí están todos metidos, dependiendo del sector de actividad. Vemos que la energía se lleva el 73,2%, estos son datos del 2020. Bueno, estos son del año 2016, pero han sido analizados en el 2020. Y dentro del sector energético, vemos que, por ejemplo, la industria, la energía utilizada en los procesos industriales es el 24%. Y destaca, por ejemplo, las emisiones de hierro y acero, de los producción de hierro y acero, que es el 7,2% del total. Las petroquímicas y químicas el 3,6%, la producción de alimentos el 1%, 0,6% la producción de papel, maquinaria 0,5%, otras industrias el 10%, y el transporte sería, la energía usada en construcción sería la segunda categoría dentro de la energía, primera sería la industria, 24%, lo hemos dicho, la energía usada en construcción, 17,5%. Es muy interesante que entendamos una cuestión. El aislamiento de edificios, por ejemplo, es capital aquí, porque en la medida en que los edificios estén mejor aislados, vamos a consumir menos energía en calefaccionarlos o refrigerarlos. Aquí las directivas europeas deberían ponerse en marcha de manera dura y estricta. Para esto sí sirve la política, para obligar a las nuevas construcciones a tener aislamientos cada vez mejores. El margen de rentabilidad de los constructores indudablemente va a bajar, pero si quieren acceder al mercado europeo, deberían aislar sus edificios para evitar estas fugas de calor o de frío, entrada de frío del exterior, y por tanto evitar el uso de la energía en edificios. Ahorraríamos un 17% nada menos de emisiones. Y el transporte. La implantación del coche eléctrico, de híbridos, del transporte público puede decir mucho. Pero aquí quiero llamar la atención sobre hasta qué punto el postureo medioambiental muchas veces está totalmente alejado de la realidad. El transporte por carretera se lleva el 12% aproximadamente, pero la aviación, con la que tanto se meten, se lleva el 1,9% de emisiones. Es decir, el transporte en carretera se lleva 10 veces más, casi, 9 veces más, que la aviación. Y cuando Greta Thunberg, por ejemplo, con todos mis respetos, hizo esa travesía en barco, no sé si ella sabía, supongo que sí, que el 1,7% de las emisiones se lo llevan los barcos. Por tanto, dejémonos ya de postureos medioambientales y vayamos a los hechos. Los hechos son que donde podemos trabajar más en evitar las emisiones no es en penalizar a ciertos tipos de industrias, sino en aislamiento de edificios, en controlar el transporte por carretera mediante vehículos eléctricos y, sobre todo, de esa forma, fijaros, si sumamos, por ejemplo, transporte en carretera 12%, aislamiento de edificios 17%, pues tendríamos un 30% de ahorro en emisiones, nada menos. Bien, nos vamos al segundo sector en emisiones, que es la agricultura intensiva, no la orgánica, la intensiva, el sector forestal y el sector general de uso de la tierra. Esto se lleva el 18%.
Aquí es importante decir que se han metido mucho estos movimientos antiglobalización con la producción de gases de efecto invernadero por parte del vacuno. Es importante que entendamos una cuestión. Las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente metano, de la fermentación ruminal dependen mucho de la alimentación. He tratado este tema en mi canal en otro vídeo diferente. Y lo que podemos hacer ahí simplemente es mejorar los sistemas de producción agrícola y ganadera. ¿Cómo? Basándonos en la alimentación natural. Y alguien me dirá, no es suficiente. Hombre, no es suficiente si no manejas bien los pastos. En el caso concreto de la región donde vivo, Extremadura, se ha abusado de fertilizantes químicos. Veis varios vídeos en mi canal al respecto. Y esto ha producido un problema de microbiología del suelo, destrucción de la capa de humus y, por tanto, la pérdida de rendimiento de los pastos. Los ganaderos cada vez se gastan más en piensos compuestos. Por tanto, si disminuimos el uso de fertilizantes químicos y los sustituimos por fertilizantes orgánicos, que son incluso más eficaces, porque a largo plazo mejoran la microbiología del suelo, mejoramos los pastos y evitamos toda esa alimentación, ¿le estamos fastidiando un montón de empresas? Sí, pero a nivel global nos estaríamos ahorrando casi un 6% de emisiones en la ganadería a nivel mundial. Los suelos agrícolas son responsables por su deterioro del 4,1%, tanto en el arado, como digo, como el uso de fertilizantes químicos. El cultivo de arroz del 1,3%, el quemado de restos de cosechas. Esto es algo inadmisible. Las cosechas se pueden utilizar, podéis ver en mi canal también, como biofermentos. Ahí podríamos ahorrar un 3,5%. La deforestación un 2,2% de efecto. Y en general, si utilizamos un modelo basado en la agricultura regenerativa, os recomiendo que veáis el canal de Hope, Esperanza, que es fantástico para explicar lo que es la agricultura regenerativa. Si basamos los modelos en agricultura y ganadería regenerativa, que es muy eficaz contra el criterio de que la gente piensa que la agricultura orgánica y la ganadería orgánica son poco eficaces, es justo al revés. Bueno, pues si cambiamos el modelo, podríamos ahorrar ese 18,4%. Vamos a sumar ese 18 con ese casi 30 y tendríamos un ahorro del 48% de las emisiones mediante vehículos eléctricos, aislamiento de edificios y cambiando los modelos agrícolas. Los residuos, el tema en el que trabajo recientemente, es un 3,2. Ahí también podríamos ahorrar. Todos los residuos orgánicos se pueden compostar, por tanto, podemos ahorrar 3,2. A ese 40 y tantos por ciento sumémosle un 3 y ya estamos casi en la mitad, 50% de ahorro en emisiones. Y la industria contra la que se meten todos los colectivos antiglobalización, solo emite el 5,2. Por tanto, ¿qué estamos haciendo con tanta manifestación y tanta gaita? Pues perder el tiempo del foco central, que es ponerse a trabajar para ese ahorro en emisiones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Repito, más vehículos eléctricos, mejor aislamiento de edificios, mejores procesos industriales, mejor agricultura, mejor ganadería y mejor tratamiento de residuos, es decir, cambiando el modelo productivo. Esto es como podemos ahorrar en emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, no es momento de demagogias, no es momento de postureos ambientales, no es momento del negacionismo. Es momento de poner la ciencia a trabajar para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos hacerlo, igual que hicimos con el ozono, cuando los CFCs. Conseguimos parar el agujero de ozono. Podemos parar el cambio climático. ¿Cómo? Cambiando los modelos productivos, cambiando la forma de hacer las cosas y dejando que la biosfera se recupere poco a poco, como de hecho ocurrió durante la pandemia. Durante la pandemia del coronavirus estuvimos recluidos, utilizamos menos el transporte, emitimos menos. Los procesos industriales siguieron y, sin embargo, solo por reducir ese transporte público o privado, porque estábamos recluidos, conseguimos, por una causa fortuita, bajar las emisiones de manera notable. Por tanto, es indudable que ese ejemplo no es excusa para volver a recluirnos, como dicen algunos colectivos antiglobalización, sino para darnos cuenta que la biosfera tiene capacidad de recuperación. Es decir, lo único que tenemos que hacer es cambiar los modelos productivos. Por tanto, ante el catastrofismo de unos y el negacionismo de otros, existe la vía del medio, que decían los budistas. La vía del medio es hacer las cosas desde la ciencia
con inteligencia y analizando los datos. Dejarse de ideologías, de postureos ideológicos de uno u otro signo y empezar a tomar el tema en serio. Nada más. Quedamos emplazados para el siguiente capítulo. Si te ha gustado este vídeo, dale al enlace y extiéndelo en redes sociales. Nos vemos. Saludos.